Hoy, chicos, vamos a hablar de Zani y cuáles son sus mejores builds. Empecemos. Ya estamos por aquí, chicos. Os quería comentar. Primero, buscar el personaje que está al 90. Segundo, el arma. El arma le podéis poner, hay tres opciones. Está este arma, que da muchas cosas y no da 8% de defensa del objetivo, amplifica un 50% de daño del espectro estridente, el ataque aumenta un 12%, ¿no? En fin, da varias cositas. ¿Qué es la clave? Lo de que ignore un 8% la defensa del objetivo y que se amplifique un 50% el daño de espectro, ¿vale? Bueno, no es el daño de espectro en sí, sino de los debuff, ¿vale? Para que no os confundáis. Pero claro, como absorbe todo el daño, hace mucho más daño. Tenemos el arma de Rocia que nos sirve porque da ataque cargado. En este caso la pasiva sí funcionaría, pero estaría al 50%. No estaría complemento, no estaría completada tan bien como con su arma. Por eso os recomiendo tirar por su arma sí o sí, ¿vale? Tengáis el arma de Rocia o no. Hombre, si queréis ahorrar unas tiraditas porque queréis a Vital, pues sí, podéis aguantaros con el arma de Rocia. Por la stun más que otra cosa, ¿no? Y en este caso él funciona un poquito por el ataque cargado y ya está. ¿Qué más? Tenemos también el Stonar, pero el Stonar solo te va a servir la stack. Te va a servir que te da probabilidad crítica y ya está. ¿Por qué? Porque en la pasiva te aparece liberación de resonancia y ella no funciona por daño de ulti. Así que olvidaros. Respecto a los ecos. Los ecos son los siguientes. Tenéis que pillarle sí o sí el Capitán Merluza. ¿Por qué el Capitán Merluza? Porque el Capitán Merluza... ¿Sabe que me gusta, capitán? ¡No! Pescar. Si le quitáis aquí el resumen, os fijaréis que da daño de espectro un 12% y daño de ataque cargado otro 12%. En cambio el Ice nos da solo un 12% de daño de espectro. Así que necesitamos el Capitán Merluza sí o sí. Respecto a si llevar el coste de 3 y espectro, si llevar el ataque, recomiendo doble de espectro si no lleváis dupes. Ahora os explicaré el porqué. Bueno, pues lo que he dicho, los dos de coste 3 de espectro, el Ice de pro, ahora explicaré también por qué, y el Capitán Merluza. Y después ya los dos de ataque, ¿no? ¿Qué tenemos que buscar a su esta? Pues ataque cargado, ataque porcentual, probabilidad crítica, daño crítico y regeneración de energía. Ya está, ¿vale? Los fortes. Los fortes van de la siguiente manera. Les subimos primero, yo recomiendo hacer una cosa que creo que es de la manera más efectiva, que es subir todo al 6 primero, porque hasta el 6 no te pide materiales, y después del 6, si os dais cuenta, aquí sí os pide materiales. Os pide materiales de jefes semanales. Entonces lo suyo es subir el ataque al 6, la habilidad al 6, circuito al 6, liberación y la habilidad intro, todo al 6. Y una vez que subáis todo al 6, ya podéis subir los laterales. Laterales, la pasiva del centro. ¿Por qué? Porque es lo más importante. Una vez ya que tengáis todo al 6, ahí donde priorizáis. Y ahora sí os voy a decir. Circuito del forte al 10, después liberación al 10 y después habilidad de resonancia al 10. Ya el ataque básico lo podéis dejar para cuando ya no tengáis más nada que subir y lo mismo la intro. Pues tenemos los dupes. Aquí viene la cuestión del coste 3, el por qué no llevarla. Pues mira, si lleváis el dupe 1, sí os recomiendo, es más que recomendarlo, deberíais de hacerlo. ¿Por qué? Porque estáis perdiendo daño de espectro. Nos da los ecos un 60% de daño de espectro, ¿vale? Entre los dos ecos de coste 3. Solo con este dupe ya me estás dando casi 2 ecos. ¿Qué os quiero decir con esto? Que va a llegar demasiado daño de espectro y no se va a notar tanto la diferencia. Entonces es mejor llevarle, si lleváis el primer dupe, uno de daño de espectro y otro de ataque. A eso es lo que me refiero. Si lleváis el dupe 2, lo que tenéis que hacer es cambiarle el eco. ¿En qué sentido? Que si el Ice de Lamento, os acabo de decir que le pongáis probabilidad crítica, le ponéis daño crítico. Te da un 22% la probabilidad crítica del eco y te está dando un 20%, es un 2% menos. No se nota mucho la diferencia por ese 2%. Aparte que llegas de sobra. ¿Por qué? Porque antes del combate tenéis que tener un 70%. Sí o sí. ¿Vale? Para que cuando llegue al combate tenga un 90%. El daño no es suficiente. O sea, el daño es consistente si tiene buena pro. Si no tiene buena pro, pues entonces el daño no va a ser consistente y jugaremos al RNG en el propio combate XD. Entonces, si lleváis el dupe 2, sí le podéis poner el eco de daño. Si no, no. ¿Vale? Le ponéis el eco de probabilidad crítica. Porque si no el daño no va a ser consistente. ¿Que te lo vas a pasar igualmente? Pues seguramente. ¿Por qué? Porque hay la torre de la adversidad
Ahora mismo hay una pasiva muy rota para Zani. Pero fuera de ahí, no va a ser así. Ahora, ¿qué equipos llevarle a Zani? Pues os recomiendo que llevéis a Phoebe porque es el equipo premium. Si no tuvieseis a Phoebe o no pudieseis sacar a Phoebe, os recomiendo que cojáis al Robert, pero del de espectro. ¿Vale? Te da 8 cargas. Esta te da 13 y esta te da 8. ¿Vale? Entonces, la diferencia son 5 o 6 carguitas. Pero, igualmente, es mucho más cómodo porque te las da enseguida, tiras la ulti y te da un montonazo de carga. ¿Vale? Que te da un montón. Te da un montón. Entonces, es mejor y es mucho más cómodo llevarlo con Phoebe. Ahora, con el Robert se puede llevar, es más incómodo, es más tosco, pero hay gente que le viene bien o le parece bien o no puede, entonces tiene que llevar Robert sí o sí. ¿Cómo lo llevaríais? Pues podéis llevarlo de dos formas. Lo podéis llevar también con el brillo perpetuo o, si no lo tenéis bien buildeado, podéis llevarlo con la garza de la impremenancia. La garza de la impremenancia es cuando no tengáis el arma promocional del personaje o no tengáis bien buildeado el personaje. ¿A qué me refiero bien buildeado? Pues, por ejemplo, los fortes que lo tengáis al 1, que lo tengáis al 4 y así, sucesivamente, ¿vale? Y el support le llevaríais a Shorekeeper. Ahora mismo no veo mejor opción que Shorekeeper, porque da probabilidad crítica y daño crítico. Es lo que os dije, faltan support. Faltan support para los DPS, y cuanto más DPS nos saque, más problemas vamos a tener con eso, pero bueno.